Él es Nguyen. Su nacimiento aconteció en la década de 1950 en el apacible pueblo de Da Nang, anclado en los recuerdos de la Indochina francesa. Y ella es Teresa, quien vio la luz del mundo en el cálido seno de una familia guatemalteca de la aldea agrícola de Apacaya por el año 2004. Separados por un periodo de medio siglo y un océano de distancia, los hilos invisibles de la historia han conectado las vidas de dos jóvenes en una danza temporal y un insospechado vínculo. La vida de Nguyen cobra sentido cuando entendemos el contexto que le rodea. En 1968 era un joven combatiente que formaba parte de los cuadros del Grupo Estratégico 559 de Ingeniería y Transporte Militar. Su unidad cumplía misiones de suministros logísticos en el sendero Truong Son o Ruta Ho Chi Minh, como la llamaban los estadounidenses. Aquella senda constituía un enorme puente que evitaba la zona desmilitarizada, línea que separaba a los dos países en el paralelo 17 y que a la vez conectaba la retaguardia de Vietnam del Norte con la línea del frente de combate en el sur, para brindar apoyo en hombres, armas, equipos, servicios y todo tipo de abastecimientos al ejército en la sombra que libraba una feroz guerra de resistencia contra Estados Unidos y el gobierno aliado de Washington en Saigón. Además, aquella densa selva constituía un poderoso vínculo físico y simbólico que conectaba a los distintos movimientos revolucionarios de Vietnam, Laos y Camboya, tres países que formaron parte de la administración colonial francesa de Indochina. Retrocedamos un poco. Desde el año 1965, Vietnam del Norte fue sometido a una sistemática y sostenida campaña de bombardeo aéreo, llamada Rolling Thunder, con el fin de reducir el apoyo del gobierno de Hanoi a las operaciones comunistas en Laos y Vietnam del Sur, afectar su capacidad de continuar como un estado industrialmente viable y sobre todo ralentizar la infiltración del Vietcong en la ruta Truong Son. Pero si miramos a través del lente imparcial de la historia, inevitablemente llegaremos a una tajante conclusión. La operación Rolling Thunder fue un fracaso monumental. En general, la campaña aérea se vio plagada de masas de víctimas civiles y daños a la infraestructura civil vietnamita y, por supuesto, el Vietcong utilizó a las víctimas y la destrucción material a su favor. La propaganda antiestadounidense que describía a las tropas de Washington como una fuerza bárbara, ingobernable y digna de la antipatía vietnamita rindió sus frutos dentro y fuera del sudeste asiático. Él es Robert McNamara, secretario de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica. A Robert no dejaba de atormentarle el hecho de que las tropas del Vietcong se infiltraban día y noche en la zona desmilitarizada para apoyar los esfuerzos de guerra en contra del gobierno de Van Thieu en el sur y, por supuesto, llevaba años pensando en una fórmula que garantizase el control de acceso en el paralelo 17. Pero ¿cómo podía impedir que Nguyen y sus camaradas de la Unidad 553 introdujeran armas y equipos desde los intrincados senderos de Laos sin hacer uso de los despiadados y costosísimos bombardeos aéreos? Aquí es donde entran en escena el profesor Karl Kaisen, especialista en seguridad internacional del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y Roger Fisher, director del proyecto de negociación de Harvard. Ambos idearon un plan para instalar una barrera de dispositivos electrónicos de última generación a lo largo de la zona desmilitarizada y el sendero Ho Chi Minh. La idea de Kaisen y Fisher fue expuesta ante la flor y nata de los mejores académicos y científicos de la nación, una élite secreta acobijada en una inusual institución, la división Jason, en memoria a la película de Jason y los Argonautas. Básicamente, los Jasons eran un equipo de casi 45 genios certificados e increíblemente arrogantes que se reunían en San Diego, California, bajo la financiación de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, el brazo de tecnología de vanguardia del Departamento de Defensa. En 1966, los Jasons le dieron forma a un concepto futurista, una barrera antipersonal, controlada por personal militar,
que se extendía al sur de la zona desmilitarizada, desde Laos hasta el Mar del Sur de China, y que abarcaba una distancia de aproximadamente 257 kilómetros. Los obstáculos antipersonales debían comprender campos de minas, zanjas, alambre de púas y franjas defoliadas con fortalezas militares en posiciones específicas y geográficamente ventajosas, a la que se le sumaba una inmensa valla antivehicular para interceptar el tráfico en el sendero Ho Chi Minh. Hasta acá surge la pregunta: ¿cómo era esa valla antivehicular? Pues nada más y nada menos que un costosísimo muro electrónico que consistiría en numerosos dispositivos de detección de diversos estilos y aplicaciones, los cuales serían monitoreados desde Nakhon Phanom, Tailandia. Allí, las computadoras de última generación interpretarían los datos enviados desde miles de sensores lanzados a través de Vietnam y Laos. La lógica política empleada por los Jasons era sencilla. Si los Estados Unidos pudiesen detener suficientes camiones de suministros, entonces el Vietcong no podría luchar. ¿Por qué no simplemente interrumpir las rutas logísticas y obligar a Ho Chi Minh a sentarse en la mesa de negociaciones? El 13 de enero de 1967, el presidente Johnson dio luz verde a los proyectos creados por los Jasons y empezó a cobrar vida el muro McNamara. En junio de 1968, el programa pasó a llamarse Igloo White y constaba de 3 componentes: municiones y dispositivos de detección que se colocaron a través y a lo largo de las rutas sospechosas de infiltración con el fin de localizar e impedir el movimiento de tropas a pie o vehículos enemigos. Aeronaves en órbita, normalmente aviones Batcat SC-121B o el Beechcraft Bonanza QU-22B, que recibían, amplificaban y retransmitían las señales de estos sensores. Y finalmente, un centro de vigilancia de infiltración operado por la Task Force Alpha en la base de la Real Fuerza Aérea Tailandesa de Nakhon Phanom y que recogía las señales retransmitidas desde las aeronaves para posteriormente analizarlas y generar información táctica confiable y útil en la planificación y ejecución de las operaciones de interdicción. Los dispositivos eran lanzados desde aviones F-4 Phantoms, helicópteros CH-3, morteros de 81 milímetros e incluso manualmente por soldados. Alrededor de 20.000 sensores electrónicos de un centenar de tipos diferentes se dispersaron en el sendero Truong Son, pero solo el 80% podía operar después de la caída. La mayoría de aquellos artilugios eran acústicos o sísmicos. Hablemos de los detectores acústicos. Básicamente había 2 tipos, ambos derivados del diseño de sonoboyas marinas a los que se les añadían micrófonos y baterías. Estos sensores podían escuchar tanto vehículos como voces, y en este sentido nos referimos a Spy Buoy, que se lanzaba como un dardo desde aeronaves y su diseño le permitía enterrarse parcialmente en el suelo y dejar expuesta una antena que se asemejaba a tallos de malas hierbas o arbustos para ocultarlas del enemigo. A Cowboy era un sensor lanzado con paracaídas sobre densas superficies forestales. La idea era que colgase de las ramas de árboles mezclado con hojas y difícil de detectar. Ejecutaba la misma tarea que el dispositivo anterior. El sensor más utilizado en el programa fue el ADS-ID, o detector de intrusión sísmica transmitido por aire. Se utilizaba para la detección de vehículos y personas en carreteras por inducción sísmica. A menudo se referían al ingenio como árbol tropical. El ACOSID era similar al ADS-ID, pero con una función adicional, un receptor acústico para verificar si el objeto que lo activaba era una persona o un camión. Además de los detectores lanzados desde aviones, existían otros dispositivos con capacidades similares que eran desplegados por tropas a pie en apoyo a las operaciones en la retaguardia enemiga y emboscadas. Nos referimos a los detectores de intrusión sísmica terrestre y de intrusión electromagnética que funcionaba bajo el principio de perturbación de ondas reflejadas. Incluso había sensores químicos, sobre todo el rastreador de personas, que fue diseñado para detectar el sudor y la orina humanos. Funcionó. La operación Igloo Blanco no logró los resultados deseados.
Tras el descomunal intento de organizar el caótico teatro de operaciones a través de la tecnología, Robert McNamara, el alto mando estadounidense y muy especialmente los Jasons se encontraron lidiando contra un enemigo imprevisto, la complejidad misma del sistema. Es decir, la estructura electrónica diseñada para aportar claridad y control al campo de batalla se convirtió en otra fuente de confusión y desorden. Los costes operativos medios anuales de Igloo White rondaron los $1.000 millones. Se estimó que destruir un camión del tipo ZIL 157 costaba alrededor de $100.000. Por lo tanto, la rentabilidad de Igloo White era dudosa. A lo anterior debemos sumar su incapacidad para influir en la situación estratégica. El sistema de sensores terrestres no podía transmitir ubicaciones precisas. Para superar aquella deficiencia, se lanzaban grandes cantidades de bombas sobre cada una de las coordenadas sospechosas, una práctica derrochadora e ineficiente. Y para colmo, en la mayoría de los casos era imposible evaluar el efecto de las misiones de bombardeo encomendadas por el Centro de Información. En 1970, desde el Congreso de los Estados Unidos empezaron a llover las críticas contra el programa de los Jasons. La tesis esgrimida se centraba en la incapacidad del sistema para discriminar entre combatientes y no combatientes. Dicho en otras palabras, cuando los sensores captaban ruidos en el campo de batalla, los operadores de computadoras tenían que decidir si lo que estaban interpretando eran camiones de suministro norvietnamitas o simplemente un campesino en su faena diaria. Además, no se podía obviar las capacidades relativamente primitivas del sistema, ya que el único enlace de comunicación entre los sensores en tierra y el centro de información en Tailandia eran las aeronaves asignadas. Lo que quiere decir que a menos que los aviones estuvieran en el cielo, los sensores no podían comunicar información al centro de comando. Aquellos costosos sensores fueron desarrollados por algunas de las compañías electrónicas más prominentes de los Estados Unidos, como Texas Instruments, Magnavox y General Electric. Las nombramos porque todas se enfrentaron a un obstáculo técnico que el día de hoy nos suena muy familiar: la duración de la batería. Las primeras baterías eran de níquel-cadmio y proporcionaban a los sensores un pírrico tiempo de operación de apenas 2 semanas. Pero la solución llegó cuando las empresas desarrollaron baterías de litio, que extendieron la vida útil de los dispositivos hasta por 2 meses. Pero aún así, aquellos artilugios no eran confiables, incluso cuando funcionaban. Y ahora es cuando entra en escena uno de los mayores dolores de cabeza de los Jasons. Nos referimos a Nguyen y sus camaradas. Los combatientes del Vietcong no tardaron en averiguar el tipo de sensores que se estaban instalando a lo largo de sus rutas de suministro. La solución planteada por el Ejército Popular de Vietnam se basó en engañar a los operarios del programa. Para ello se reprodujeron grabaciones de sonidos de camiones, se conducían vehículos vacíos a lo largo de ciertos tramos, se guiaban manadas de animales cerca de los dispositivos sísmicos e incluso se desorientaba a los sensores de olor humano con orina de vaca. Nadie en el alto mando militar quería admitir que el sistema de $1.000 millones al año no estaba obteniendo los resultados esperados. Sin embargo, el programa fue definitivamente cerrado en el año de 1973. El conflicto bélico perduró durante 2 años más, y recordemos que formalmente todo terminó el 30 de abril de 1975, cuando Saigón fue capturada por el Vietcong y se reunificó todo el territorio vietnamita bajo el poder de los comunistas de Vietnam del Norte. En este momento, cualquiera podría pensar que Igloo White tuvo santa sepultura en los arrozales del sudeste asiático, pero no fue así. Aquellas tecnologías regresaron a los Estados Unidos a principios de la década de 1970, donde se desplegaron rápidamente contra carteles de la droga, contrabandistas y cualquier otra persona que intentara cruzar la frontera desde México. Una de las pocas voces de la década de 1970 que notó que toda esta tecnología estaba siendo traída de vuelta a casa fue Robert Barkan. En la edición del 16 de febrero de 1972 de State Hornet, Barkan escribió: "Los contrabandistas en la frontera entre Estados Unidos y México enfrentan un nuevo obstáculo para su comercio.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos ahora vuela aviones Space Eagle de la Fuerza Aérea, drones no tripulados controlados a distancia, que anteriormente se utilizaban en el programa anti-infiltración Igloo White de $1.000 millones en Laos. Al volar sobre tramos remotos de la frontera, los aviones transmiten señales de cientos de sensores terrestres a un centro de vigilancia de infiltración donde enormes computadoras diagnostican los datos. Pero como en Vietnam, los sofisticados sistemas electrónicos no pueden distinguir del todo a un amigo de un enemigo, por lo que un burro errante puede hacer que los patrulleros fronterizos se apresuren a buscar sus jeeps. Y así fue como Igloo White formó la base de una revolución de vigilancia fronteriza que sigue vigente al día de hoy. Esperamos que Teresa, el otro personaje de nuestra historia, no haya sido olvidada por nuestros entusiastas del mundo castrense. Hablemos un poco de sus circunstancias. Teresa vive en una precaria situación económica. La violencia, la inseguridad, la corrupción y la falta de acceso a servicios básicos en su país le impulsaron a iniciar una larga travesía para alcanzar el sueño de una vida mejor y más segura en suelo norteamericano. Pero en la frontera entre Estados Unidos y México, los drones acechan los cielos y los sensores electrónicos alertan a los agentes de la patrulla fronteriza sobre cualquiera que intente cruzar la línea limítrofe. El medio online Reuters destaca en sus noticias que la patrulla fronteriza realizó más de 2.2 millones de arrestos por cruces ilegales entre Estados Unidos y México el pasado año, la mayor cantidad jamás registrada. Aunque debemos acotar que el programa de vigilancia electrónica en sí mismo no ha logrado resolver el problema para el que fue creado, ya no son hábiles combatientes vietnamitas ni burros errantes los que ponen en jaque al sistema. Al día de hoy son las avalanchas de migrantes que se apiñan desde Matamoros hasta Tijuana las que colocan en una situación difícil a los funcionarios de seguridad limítrofe. Puede que no haya funcionado en Vietnam, pero podemos apostar que cambiará radicalmente el tenor en las fronteras en los estados en los próximos años y a medida que la crisis de refugiados continúa en Europa, Oriente Medio y el resto del mundo, sería una apuesta segura decir que podemos esperar más vallas virtuales de alta tecnología en el futuro. Tampoco olvidemos las palabras de William Westmoreland, el general que perdió Vietnam, quien demostró ser profético sobre los teatros de la guerra que al día de hoy tenemos ante nuestros ojos. Veo campos de batalla en los que podemos destruir cualquier cosa que localicemos mediante comunicaciones instantáneas y la aplicación casi instantánea de potencia de fuego altamente letal. Si bien la quimera de áreas bajo vigilancia electrónica total no se hizo realidad para salvar la campaña en Vietnam, Westmoreland demostró ser profético sobre las capacidades actuales de vigilancia y ataques de precisión de la guerra moderna. Si te ha gustado el video, suscríbete y forma parte de la comunidad de entusiastas de temas militares. Y por supuesto, no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos contenidos de nuestro canal.